problema a la hora de cualquier intercambio con cubanos es que es muy difícil porque son distintos mundos epistemológicos, en el sentido mismo de las cosas. La gente dentro de Cuba tiene un universo demasiado marcado por la moral, por la tradición moral, por parámetros éticos que desconocen, que aparte de que sean manipulaciones por parte del gobierno, independientemente de eso, funcionan para ellos internamente. Entonces desconocen toda una serie de parámetros propios de la realidad, que es por lo que toda moral es relativa. Solo que para que funcione tiene que ser percibida como un valor absoluto. ¿No? Y entonces cuando uno se sale de esa burbuja, pues entonces se crea el bucle hermenéutico que hace que los cubanos no puedan entender nada que se hable fuera de Cuba y traten siempre de adaptarlo a su realidad, mayormente para justificarse. Trascendentalmente saben que están viviendo una especie de distopía, eso lo sabe todo el mundo, y sencillamente necesitan justificarse, buscar una legitimación trascendente para sí mismos, es decir, no solo responder a la manipulación del gobierno, que son más o menos hipócritas, pero son un problema de cada quien, sino que tratan de responderse a sí mismos, de modo que puedan tener alguna consistencia, por lo menos percibirse con alguna consistencia a sí mismos. Dentro de eso, si eso es con todo el espectro político, entonces ya podemos imaginar que es mucho más grave cuando se trata de un problema político específico, como el problema racial. Ahí mismo, precisamente, el caso más sobresaliente, el más llamativo, es el de Walterio Carbonell. Porque precisamente es la figura negra más descollante de esto, pero porque es la que va a subordinar ya definitivamente la existencia negra, que es paralela y que es maravillosa, pero la va a subordinar al discurso heroico de la revolución. No lo hace con maldad o con ánimo de manipulación, es una interpretación legítima que la hace de la historia y en la que va a tratar precisamente de buscar un espacio de comprender la realidad negra dentro del espectro de la cultura nacional, en ese sentido es legítima. Solo que va a servir para subordinar toda esta existencia negra al esquema moral que ha producido la Revolución Cubana y que todos sabemos que viene precisamente de la tradición liberal de Occidente, lo cual es una gran contradicción porque por mero desarrollo dialéctico toda tradición liberal va a devenir conservadora. Lo que antes era liberal ahora va a ser conservador, lo que antes era conservador ahora va a ser arcaico. Y así el único modo de lograr un pensamiento liberal va a ser precisamente a partir del conservadurismo primario negro, como el de Morúa, que es lo que va a dar pie, lo que daría pie va a brindar instrumentos hermenéuticos con los que construir un nuevo pensamiento liberal, que sea verdaderamente liberal, frente a este liberalismo tradicional que va a devenir conservador. Pero como tenemos el caso de Carbonell, que ha subordinado todo al discurso heroico de la tradición, al discurso, a la hermenéutica de la tradición heroica de Occidente, entonces ya Morúa queda descalificado, moralmente descalificado, y su posición la van a ocupar héroes clásicos como Aponte y Estenoso. Entonces precisamente vemos que todos los héroes, todas las figuras prominentes negras son figuras heroicas, ninguna es intelectual. No es precisamente porque, o no necesariamente va a ser, porque no haya fe, porque no se crea que el negro no tiene poder intelectual, sino porque el pensamiento negro
verdaderamente negro va a ser contradictorio con la tradición liberal, en el sentido que esta se va haciendo progresivamente conservadora y entonces ese conservadurismo negro que va deviniendo liberal pues se desarrolla en contradicción con esto. Eso es muy difícil de establecer para un cubano dentro de Cuba y es entonces lo que va a producir todas estas contradicciones en que cualquier negro que se salga de este parámetro moral absoluto entonces va a ser visto como antinegro. Pero bueno, eso es un problema que tiene Cuba, que vive a contrapelo del mundo, de la realidad y de la historia. Eso sí tiene que quedar claro. Este uso de la historia es falsamente científico. Este uso de la historia es precisamente recurrir a la historia como una lectura condicionada y es por lo tanto poner a la historia en función de los mitos fundacionales, como siempre, como el mito cristiano, como los mitos griegos, es decir, en la base de la cultura, porque se trata precisamente de esa cultura revolucionaria que no es revolucionaria. Al ser institucional es contrarrevolucionaria precisamente. Pero bueno, esas son las contradicciones internas de ese país y dentro de las contradicciones de ese país puede estar el problema negro también.